Hola gente, el día de hoy vamos a solucionar formalmente las ecuaciones de la cinemática del movimiento. Para este tutorial necesitarás unos conceptos previos, por ejemplo la integración de un polinomio, algo pues en realidad nada difícil. Al final vamos a considerar un ejemplo para reforzar lo aprendido, así que pues quédate y continúa aprendiendo. Bien, en el capítulo anterior obtuvimos la velocidad instantánea, que es una de las ecuaciones de la cinemática. Así que antes de solucionar las ecuaciones de la cinemática, pues nos está faltando el concepto de aceleración, el cual también nos proporcionará una ecuación de interés en la cinemática. Entonces, para entender esto de la aceleración, básicamente la idea es lo siguiente: el qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos nosotros por aceleración. O sea que la aceleración, la cual denotaremos con la letra A, básicamente es un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo que llamaremos delta t. Esta es la expresión comúnmente conocida como la aceleración media. Por eso vamos a denotar aquí con el subíndice m para saber que nos estamos refiriendo a la aceleración media, que es la medida en un intervalo de tiempo delta t. Es importante recordar que siendo la aceleración un cambio de velocidad, pues este cambio no solo va a deberse a la magnitud de la velocidad, sino también a la dirección. Es decir, que nosotros podemos tener una aceleración ya sea o porque cambie la magnitud de la velocidad o porque cambie la dirección de la velocidad. Un ejemplo claro de esto es el movimiento circular uniforme, en el cual la magnitud de la velocidad permanece constante, es decir, se mueve en círculo con rapidez constante, pero la velocidad varía, porque la dirección de la velocidad varía en cada punto de la circunferencia que está recorriendo. Entonces, como conclusión general, uno puede decir que siempre que nos movamos en una trayectoria curva, vamos a experimentar aceleración. Basta con que cambie la dirección del vector velocidad para tener un movimiento acelerado. Pero bien, fíjese que esta aceleración media solo aplica para un intervalo de tiempo delta t, pero ¿y qué hay de la aceleración en un instante de tiempo t? Pues para ese caso procedemos como en el tutorial anterior cuando hablamos de la velocidad instantánea. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración media, es decir, de esta expresión. Y esto, como sabemos, es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces, esta es nuestra definición de la aceleración. Así que ahora ya completamos nuestras ecuaciones protagonistas. Por un lado, tenemos la velocidad instantánea, que como sabemos es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ahora pues también tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O si lo prefiere, es también la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Recordando que la velocidad es la primera derivada, ¿no?, de la posición con respecto al tiempo. Así que si aplicamos este operador nuevamente sobre esto de acá, pues obtenemos que la aceleración es una segunda derivada de la posición. Bien, a partir de estas dos ecuaciones deseamos obtener la ecuación de movimiento, es decir, debemos encontrar la posición de la partícula que estemos estudiando en función del tiempo. Entonces vamos a comenzar con esta primera ecuación. Esta ecuación la podemos escribir en esta forma, ¿vale? Que es como si de alguna manera yo pudiera multiplicar este de t por b. Bien, pero aparte de todas esas confusiones matemáticas por tratarse de un operador con respecto al tiempo, ¿cómo debemos interpretar esta ecuación? Vale, esto debe interpretarse como el desplazamiento infinitesimal, que es dr, en un intervalo de tiempo delta t. Bueno, ese delta t pues es un infinitesimal de tiempo, es algo básicamente en un instante de tiempo. Entonces, viendo eso de esta manera, básicamente integramos a ambos lados. Acá sería, como se trata acá de posición, es la variable de integración. Entonces aquí sería desde un r sub 0 hasta un r de t.
Y acá la variable de integración es de t, bueno, es t. Entonces aquí tendríamos desde un t inicial hasta un tiempo t cualquiera. Y esto pues ya que ustedes entienden cálculo integral, esto sería simplemente r en función del tiempo menos r evaluado en r sub 0. Esto de aquí. Y acá pues simplemente lo dejamos indicado porque para resolver esta integral necesitamos saber cuál es la forma o cuál es la función de la velocidad en función del tiempo. Sí, la velocidad es algo que varía en el tiempo, entonces no tenemos la forma explícita de ese vector velocidad, así que debemos dejarlo indicado. Bien, para no confundir la variable, este límite t con la variable de integración, pues sería bueno cambiar la variable de integración por un t'. Ok. Bien, esta ecuación, bueno, vamos a escribirla de esta manera, que es r sub 0 más la integral desde un t0 a un t de la velocidad con respecto a, bueno, depende de t', integrado respecto a t'. Aquí lo que debemos notar inmediatamente es que si b de t es independiente del tiempo, es decir, que sea constante, decirlo de otra manera, entonces la ecuación, esta nueva ecuación de la posición, pues será resuelta de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque al ser la velocidad independiente del tiempo puede salir de la integral y esta integral solo será aplicada sobre el diferencial de t', lo que me daría como resultado t'. Entonces, bajo esta condición de velocidad constante, la función de la posición, mejor dicho, la posición en función del tiempo o la posición para cualquier instante de tiempo, pues debe ser r sub 0 más, recuerden, velocidad sale de la integral y la integral es únicamente respecto a dt'. Y esto, como saben, pues es muy fácil, entonces eso nos daría más velocidad y aquí sería t' evaluada entre t y t sub 0 y eso me daría simplemente t menos t sub 0. Entonces, esta es la ecuación de movimiento para un movimiento uniforme. Lo vamos a llamar aquí, vamos a denotarlo por ecuación de movimiento uniforme o simplemente movimiento uniforme, MU. Notemos aquí que cuando el movimiento es uniforme, la definición de velocidad media coincide con la de velocidad instantánea. Porque si notan, aquí podemos despejar la velocidad, que viene siendo la velocidad instantánea. Eso sería igual a un r de t menos un r sub 0 sobre t menos t sub 0. Puede verse aquí claramente. Esto básicamente es la definición de la velocidad media que definimos en el anterior tutorial, donde r de t pues, es la posición final, r sub 0 la posición inicial, t es el tiempo final y t sub 0 es el tiempo inicial. En aquel tutorial les dije que básicamente la velocidad media era el cambio de posición entre dos instantes de tiempo a lo largo de una línea recta, sin importar si realmente la trayectoria era diferente a una recta. Entonces, es una velocidad definida para una línea recta. Ahora bien, ¿qué sucede con la velocidad instantánea cuando el movimiento es uniforme? Pues este movimiento solo puede darse en una línea recta, donde la magnitud, o sea, la rapidez es constante y la dirección también es fija. Y si la dirección es fija, es decir, siempre apuntando la misma orientación, pues no hay nada diferente a una línea recta. Por lo tanto, estas dos definiciones coinciden para el movimiento uniforme. Ahora, para entrar a discutir el significado físico de esto, basta con recordar una vez más que esta cantidad debemos interpretarla como un desplazamiento infinitesimal en un intervalo de tiempo de t'. Entonces, cuando nosotros tenemos dos puntos en el espacio, fije un punto A y un punto B, podríamos, para simplificar las cosas, poner esto en una sola dirección. Es decir, digamos que en el eje X tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Obviamente, analizando una partícula entre estos dos puntos, vamos a tener un desplazamiento, pero ¿cuál es el secreto o lo que vamos a proponer? Es
dividir este intervalo de espacio en muchos pequeños desplazamientos. Así que el desplazamiento total entre A y B, voy a recordar aquí que estamos en una dirección, así que lo llamaré delta X, será la suma de cuántos desplazamientos o cuánto yo haya distribuido ese desplazamiento neto. Puedo tener varios desplazamientos, tales que la suma de todos esos desplazamientos me darían el desplazamiento total. Entonces aquí seguiría sumando hasta, digamos, un delta xn. Ahora, cuanto más desplazamientos, o sea, cuanto más divisiones, es decir, haciendo estas cosas más pequeñas, estos delta x cada vez más pequeños, voy a aumentar el número de desplazamientos. Y más fina será mi aproximación. ¿Por qué más fina? Porque recordemos que este pequeño desplazamiento es equivalente a la velocidad definida en el intervalo de tiempo que gasta recorrer este pequeño desplazamiento, llamémoslo delta t1. Igual este de acá sería b2 por delta t2 y este b3 por delta t3 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos bn por delta tn. Claro, cada una de estas velocidades, b1, b2, b3, hasta bn son diferentes, pero ¿qué de especial tiene que cada vez tome desplazamientos que cada vez sean más pequeños? La relevancia que eso toma es que cuando el desplazamiento es pequeño, el intervalo de tiempo también es pequeño, porque son directamente proporcionales, lo que significa que la velocidad no cambiará mucho. Entonces, en gran aproximación, nosotros podemos casi que asegurar que la velocidad en ese pequeño intervalo de tiempo se mantiene constante. Entonces, esto sería B1 sería constante en ese intervalo de tiempo delta T1. Lo mismo B2. Y eso me permite a mí utilizar esta expresión, que como ven, es lo que es válido para un movimiento uniforme. Miren aquí este ejemplo, acá arriba, sabemos que todo esto es delta R y este de acá es delta T. Por lo tanto, se puede ver que delta R es lo mismo que tener B por delta T. Es la expresión para un movimiento uniforme. Entonces, mientras estos intervalos de espacio sean sumamente pequeños, yo podré utilizar esta expresión en cada uno de esos intervalos de espacio. Por lo tanto, esto de acá yo lo puedo expresar como en forma más abreviada, ¿no? Empleando el símbolo de sumatoria desde un i igual 1 hasta n de un valor de velocidad bi por delta t sub i. Como dije, cuanto más pequeños sean estos desplazamientos, más fina será mi aproximación. Entonces yo puedo tomar el límite en los que estos desplazamientos se hacen o se hacen cero, ¿cierto? O equivalentemente en el que delta t tiende a cero. Pero hacer eso es lo mismo que decir que el número n tiende a infinito, porque en la medida que yo hago cada delta x más pequeño, pues estoy haciendo más divisiones. Al hacer más divisiones va aumentando el número n. Entonces, hacer tender delta t a 0 es equivalente a tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, esto aquí tomamos el límite cuando n tiende a infinito. Y esta es la famosa suma de Riemann, que termina siendo la integral de b por dt, evaluada por supuesto en los instantes de tiempo t sub 0 y t. Entonces, en conclusión, esta ecuación que vemos acá es el resultado de ir sumando desplazamientos infinitesimales en cada instante de tiempo. O dicho de otra forma, el desplazamiento entre las posiciones r de t y r sub 0 es igual a la suma, dicho en esta integral, que es una suma, de los desplazamientos infinitesimales entre los puntos r de t y r sub 0. Esa es la interpretación física de esta ecuación. Así como está aquí, pues es obvio que es para cualquier valor, cualquier función de velocidad. Ahora, también recuerden que esto es una ecuación vectorial, es decir, que tenemos tres ecuaciones componentes por cada eje. Por ejemplo, para el eje X, nosotros tendríamos x de t igual a un x sub 0 más un bx de t' por dt' integral de t sub 0
a un t. Igualmente tenemos acá y de t igual a y sub 0 más b sub y prima por dt prima. Y finalmente para z, entonces tendremos z0 más integral de b sub z t prima por dt prima. En los límites t sub 0 y t. Bien, ahora consideremos la segunda ecuación cinemática, que es la aceleración. Entonces, tenemos lo siguiente. Esa ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. dv es igual a la aceleración por dt, entendiendo que esto, que a por dt, se interpreta como el cambio de velocidad en el instante de tiempo o en el intervalo de tiempo infinitesimal dt. Entonces, claro, ¿cómo resolvemos nosotros esta ecuación? Eso es sencillo, simplemente integramos ambos lados, como ya hicimos anteriormente. Integramos aquí desde un b0 a un b de t y acá desde, como la variable de integración es t, entonces tendríamos b0 a t. Y bien, para no confundir con este límite, colocamos una nueva variable de t'. Entonces ya sabemos, esto es un diferencial que va a dar como resultado b, esa integral. Entonces al evaluarla tendremos b de t menos b sub 0. Y esto será igual a la integral de sub 0 de t. No sabemos cuánto nos dará esta integral porque sencillamente el integrando no está definido. Recordemos que a, la aceleración, es una función del tiempo. Entonces no conocemos su expresión explícita. Por lo tanto, se deja indicado. O sea, finalmente podemos escribir esta ecuación de esta forma. Bien, básicamente su interpretación física es que el cambio de velocidad entre b y b sub 0 es equivalente a la suma de los cambios de velocidad infinitesimales en cada intervalo de tiempo dt. Y esta sería la expresión o la ecuación de cinemática más general para cualquier tipo de aceleración, sea esta variable o sea esta constante. Entonces, consideremos el caso en que la aceleración es constante, es decir, en que a de t' es una función independiente del tiempo, o sea, es un valor constante. Eso significa que la velocidad ahora es fácilmente calculada porque a saldría de la integral y la integral que quedaría aquí sería sobre el diferencial de t', que es sencillamente t'. Eso evaluado en los tiempos t sub 0 y t, pues sencillamente es la diferencia. Entonces tenemos t menos t sub 0. Por supuesto, esto es una ecuación vectorial, la cual tiene tres ecuaciones componentes, que serían bx de t igual a bx0 más ax por t menos t sub 0, igual para by y de la misma manera bz. Esto es la velocidad para un sistema que tiene una aceleración uniforme. ¿Qué pasaría con la posición de ese sistema? Pues recordemos que la velocidad b de t es equivalente a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, tendríamos que integrar una vez más. Y como ya ese resultado lo obtuvimos, que fue, en función del tiempo es igual a r sub 0 más la integral de b de t, en este caso t', por dt'. Esto evaluado entre t sub 0 y t. Claro, pues solo es sustituir el valor de la velocidad. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. T sub 0t. Acá sustituimos, hacerlo aquí. Vamos a sustituir para cuando el movimiento es uniformemente acelerado. Entonces la velocidad viene dada por esta expresión. Eso es lo que sustituimos ahí. Eso es b sub 0 más a por t menos t sub 0. Cerramos. Bueno, entonces estamos integrando con respecto a t'. Y aquí tendríamos t'. Separamos esa integral. Aquí tenemos la integral t sub 0 a t de b sub 0 por dt' más la integral de t0 a t, y acá tendríamos a es constante, sale de la integral y me queda acá t' menos t sub 0 por dt'. Entonces, por supuesto que la primera integral, pues b sub 0 también es constante,
así que sale de la integral, me queda la integral de dt', y al evaluarla entre t y t sub 0, pues simplemente t menos t sub 0, más la aceleración y tenemos esta integral acá. Vamos a resolver fácilmente. Llamemos t' menos t igual a x. Entonces esta integral por sustitución se transforma en x por dx. Bueno, aquí está sub 0. Cuando yo tomo el diferencial de esta expresión, esto es constante. Entonces aquí vemos que dx es igual a dt. Así que reemplazando, pues tenemos x por dx. No voy a tomar los límites, voy a resolverla de manera indefinida. Así que sabemos que esto es igual a 1/2 de x cuadrado, y sin importar aquí la constante. O sea que sustituyendo nuevamente lo que vale x, esto es equivalente a tener t menos t' al cuadrado sobre 2. Claro, sustituyendo esto aquí y evaluando entre t y t sub 0, pues es obvio que vamos a tener que esto es 1/2 por t menos t 0 al cuadrado. Acá, perdón, es lo contrario. Aquí es t' y acá sería simplemente t. Perdón, t sub 0. O sea, es esto acá, lo que vale x. Bien, así que cuando usted sustituye el límite superior, entonces tendríamos t menos t sub 0 sobre 2. Luego tiene que restar, pero para cuando t' vale t sub 0, pero eso daría 0 porque t sub 0 menos t sub 0 es 0. Así que el único término que me queda es este de acá. Y esta, señores, es la ecuación de movimiento para un movimiento uniformemente acelerado. Vale, como anteriormente he dicho, esto es una ecuación vectorial, así que hay una ecuación por cada componente. Entonces, para x de t tendríamos x sub 0 más, bueno, sin este vector acá, t sub 0x multiplicado por t menos t sub 0 más ax sobre 2 por t menos t sub 0 al cuadrado. Igualmente para las otras componentes. Bueno, recordemos aquí que esta ecuación solo es válida para movimiento uniformemente acelerado, al igual que esta de aquí. Bien, podemos obtener una ecuación más para el movimiento uniformemente acelerado bastante útil, que relaciona la velocidad con la aceleración. Para deducirla, voy a hacer uso de esta ecuación, pero en una dimensión a fin de realizar este procedimiento más fácil. Entonces, esta ecuación en una dimensión sería simplemente dbx igual a la aceleración ax por dt. Lo que voy a hacer a continuación es multiplicar toda la igualdad por velocidad, así que tendremos sencillamente esto de acá. Ahora, bx es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea que esto obviamente es lo mismo que tener esto de aquí, digamos, ax por dt, y aquí tendríamos la derivada de la posición. En este caso, como es una variable, sería simplemente x con respecto a dt. Podemos cancelar estos dt, pues estamos tratando con cantidades infinitesimales, como si fuesen unas razones comunes. Así que esto será igual a ax por dx. Entonces esto de aquí ahora es mi ecuación. Bien, entonces ahora solo nos queda integrar ambos lados, es decir, aquí tendríamos la integral de b de x, que sería desde un bx sub 0 hasta un b de x final, y acá pues el integrando, bueno, la integral es con respecto a x, entonces aquí los extremos son un x inicial y un x final. A de x, el movimiento es uniforme, así que a puede salir de esta integral, por lo que este lado, la integral será con respecto de x. Y evaluando eso nos daría, evaluando los extremos, x sub f y x inicial, me daría la diferencia entre estos dos valores extremos. O sea, esto quedaría así. Esta integral, esto es lo mismo, escribir acá, que integrar x por dx, y eso ya sabemos que es un medio de x al cuadrado. Básicamente aquí voy a obtener un medio de la velocidad de x al cuadrado evaluado entre bx inicial y un bx final. Igual, como he dicho, la aceleración sale de la integral porque es constante, y la integral de dx es simplemente x, así que evaluado entre los extremos x final y x inicial es sencillamente la diferencia. Esto de acá lo podemos escribir
de esta forma. Esto es un medio, ya evaluando los valores extremos, tendríamos aquí bx al cuadrado menos un medio de b sub 0x al cuadrado igual a aceleración por x final menos x. Bueno, no sé qué he puesto ya, creo que sí he puesto final. Bien, este 2 que está dividiendo multiplica toda la ecuación, así que esto queda bx al cuadrado menos b sub 0x al cuadrado igual a 2 veces a por x final menos x inicial. Así vemos que, bueno, finalmente podríamos escribir bx al cuadrado igual a b sub 0x al cuadrado más 2a por x final menos x inicial. Una forma de escribir esta ecuación vectorialmente es tener aquí módulo de b al cuadrado es igual al módulo de b sub 0 al cuadrado y acá más 2 veces la aceleración producto punto de un r final menos un r inicial. De manera que si queremos escribir las componentes, o sea, las tres ecuaciones componentes, pues tendríamos una para cada eje, tal como tenemos aquí para el eje x. De la misma manera tendríamos by al cuadrado igual a b sub 0y al cuadrado, más 2 veces ay. Es importante, bueno, vamos a denotar aquí que lo dejé pasar, aquí es ax y ax. Así que cuando sea y será aquí ay producto punto de la diferencia de estos dos vectores. Bien, entonces tenemos tres ecuaciones muy importantes. Voy a numerarlas aquí. En primer lugar tenemos r de t igual a un r sub 0 más la integral de la velocidad con respecto a t, bueno, integrando con respecto a dt', aquí un tiempo inicial a un tiempo t. Es una ecuación que es válida para cualquier situación. Lo único que necesitamos es la velocidad de forma explícita en función del tiempo. Si el movimiento es uniforme, sencillamente sale la integral y obtenemos las ecuaciones que ya revisamos anteriormente. La otra ecuación importante es la velocidad. Esta es una velocidad inicial más la integral de t sub 0 a t de la aceleración multiplicado por el diferencial de t'. ¿Vale? Así, si el movimiento es uniforme, de acá ya sabemos que obtenemos que r de t es igual a r sub 0 más b por t menos t sub 0. Eso para un movimiento uniforme. Si el movimiento es uniformemente acelerado, entonces aquí vamos a obtener un conjunto de ecuaciones. Es decir, digamos aquí, si a es constante, entonces se derivan estas ecuaciones que digo a continuación. Lo primero que vamos a tener es que b de t sería sencillamente b sub 0 más aceleración multiplicado por t menos t sub 0. Vale recordar una vez más que esto coincide con la definición de aceleración media. Solo es despejar A y que ustedes pues hagan el mismo análisis que antes hice con la velocidad media y la velocidad instantánea para un movimiento uniforme. Bien, la otra ecuación que tendríamos aquí muy importante es la ecuación de movimiento, que es la posición. Entonces tendríamos r sub 0 más velocidad sub 0 multiplicado por esta diferencia temporal o el intervalo de tiempo t menos t sub 0 más un medio de la aceleración multiplicado por t menos t sub 0 al cuadrado. Y la otra finalmente tendremos un b final al cuadrado, ya tendríamos un b inicial al cuadrado, la magnitud, más 2 veces la aceleración punto r final menos r inicial. Estas son las tres ecuaciones importantes del movimiento uniformemente acelerado que se convierten en 9 por cada ecuación componente. De esta ecuación se derivan 3 por las componentes x, y, z. De esta otra ecuación otras 3, ya llevamos 6. Y finalmente de estas 3, otras 3 ecuaciones. Entonces por cada componente tenemos 9 ecuaciones en total, que van a ser muy útiles para pues, resolver problemas con movimiento uniformemente acelerado. Bien, ahora vamos a estudiar un ejemplo sencillo de aplicación en el cual vamos a obtener la velocidad a partir de la aceleración. Bien, el problema que vamos a considerar es una partícula cuyo vector velocidad inicial viene dado por
la siguiente expresión. Entonces, en el eje Y, así que tendrá 5 metros sobre segundo en la dirección J menos 3 metros sobre segundo en la dirección Z. Vamos aquí a recordar que estamos en metros sobre segundo. La partícula está siendo acelerada a una aceleración que va únicamente en la dirección Z. Ya vemos eso, menos 2 en la dirección Z, y aquí las unidades metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos saber es cuál es la velocidad en un tiempo, digamos, t igual a 5. Así que esto podría ser nuestro ítem A del problema. Y sabemos que para poder obtener la velocidad evaluada en los 5 segundos, pues deberemos encontrar primero la velocidad en función del tiempo. Lo otro que podríamos preguntar es cuál sería la posición o el vector posición en función del tiempo. Entonces, vámonos a resolver el inciso A. Nosotros, por supuesto, ya vimos que, bueno, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y también discutimos que de aquí se desprende de que la velocidad en función del tiempo será igual a una velocidad inicial más la integral desde un tiempo t inicial hasta un t de la aceleración por el incremento de t. Bien, entonces ya con esto, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que tenemos en esta ecuación. Así encontramos la velocidad en función del tiempo y luego evaluamos para ese t igual a 5. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro resultado? Sería una cosa como esta. Vale, reemplazamos acá que esto es 5j menos 3k. Luego vamos a tener más la integral. Vamos a considerar que nuestro t inicial es simplemente 0. Entonces integramos desde un 0 a t. Y sustituimos nuestra aceleración, que para nuestra fortuna es constante. Entonces aquí simplemente tenemos menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Aquí podemos colocar delante la dirección de esa aceleración. Bien, como no estoy colocando las unidades, entonces podríamos quitarlas de aquí y dejar simplemente menos 2. Ya sobreentendemos que es una aceleración. Entonces aquí simplemente tenemos dt'. Obviamente esta es una integral fácil. Coloquemos aquí 5j menos 3k y pues menos 2 sale de la integral porque es una constante, así que nos queda menos 2k y tendríamos simplemente la integral del diferencial de t', que por supuesto nos daría t, y evaluada de 0 a t sería simplemente t. Entonces el resultado aquí sería 2t en la dirección k. Así que, bueno, este es nuestro resultado, que podríamos aún dejar en una forma más compacta como 5j, colocaría menos 3 más 2t en la dirección k. Listo. Bien, ahora sí, sustituimos. Si queremos encontrar la velocidad en t igual 5, entonces simplemente sustituimos ahí. Que obtenemos 5j menos, tendríamos 3 y más 2 por 5, o sea, 10 en la dirección k. Y pues resolviendo a cada uno de los términos, entonces tendríamos definitivamente que esto es 5j en 13k. Por supuesto, todo esto en metros sobre segundo. Otra cosa podría ser calcular la magnitud de esta velocidad en este tiempo. Entonces, pues como sabemos, todo vector es, si queremos hallar la magnitud, pues simplemente tomamos la raíz cuadrada de cada componente, de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, tendríamos 5 al cuadrado más 13 al cuadrado. Y esto tomamos la raíz. Esa sería la forma de tener, como ya hemos visto anteriormente, la magnitud de la velocidad. Bien, el ítem B lo respondemos rápidamente, pues porque ya tenemos la velocidad en función del tiempo, que es esta de aquí. Así que si lo que queremos ahora es encontrar la posición, entonces debemos recordar que la velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición. Y por lo tanto, si queremos encontrar la posición, deberíamos integrar. Pero ya eso lo hicimos y sabemos que el resultado
de esta integración sería simplemente un r inicial aquí, más la integral desde un t inicial hasta un t de la velocidad. Cambiamos, bueno, en función de t', ¿no? La variable de integración. Listo. Entonces, nuestro resultado para la posición en cualquier instante de tiempo, tendríamos que reemplazar aquí r sub 0. Bueno, r sub 0 es una condición inicial que debí dar desde el principio, así que vamos a darle aquí un valor. Entonces, r inicial podría ser 2 unidades, 2 metros en la dirección y, más, digamos, qué sé yo, 5 metros en la dirección j. Entonces tendríamos algo como esto. Ok. Bien, aquí simplemente tendríamos que sustituirlo y luego integrar este término acá. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos aquí, como dije, 2 unidades en i más 5 unidades en j. Y acá sustituimos la velocidad en función del tiempo. Recordemos que estamos integrando desde 0 hasta t. Y nuestro vector velocidad, pues, es este de aquí. Vemos que es 5j menos 3 más 2t en la dirección k. Y cerramos. Bueno, entonces colocamos aquí de t'. Vale, ¿qué nos queda? 2i más 5j. Tendremos dos integrales. Bueno, digamos, podemos partir esta integral en 3, ¿no? Una para el término 5j, otra para el término 3k y otra para el término 2t. Estas dos primeras, 5j y menos 3k, son fáciles de hacer porque pues son independientes del tiempo. Entonces, bueno, en realidad aquí todo es muy fácil. Son integración de polinomios, así que eso es algo muy fácil. Entonces, aquí vamos a tener la integral de 5 de t'. Eso nos daría 5t. Así que tendríamos aquí 5t en la dirección j. Menos, acá tendríamos, recordemos, 3 es constante y solo me quedaría la integral de dt'. Pero la integral de dt' de 0 a t es simplemente t. Así que tenemos menos 3t en la dirección k y finalmente vamos a tener la integral, bueno, voy a colocarla acá, me quedaría así, menos, porque aquí tenemos menos, por más es menos, la integral de 0 a t de 2t. Sacamos el factor constante y aquí dejamos t. Bueno, aquí cuando sustituí, debí colocar la nueva variable de integración que es t'. O sea que aquí en realidad es t' y acá de t'. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 2i más 5j más 5t en j menos 3t en k menos 2 y la integral de t' sería 1/2 de t' al cuadrado. Si evaluamos eso de 0 a t, pues simplemente nos quedaría 1/2 y aquí t cuadrado en la dirección k. Ya sabemos que, bueno, esto de aquí 2 con 2 cancele y así que esto nos queda de la siguiente forma. Entonces aquí tendremos 2i más 5j y podríamos tener 5j menos 3k, todo esto dentro de un paréntesis y factor común tiempo. Bueno, acá se me estaba olvidando el signo más y aquí tendríamos, bueno, podríamos dejarlo así como, bueno, voy a escribirlo así, 1/2. Bueno, aquí sería más 1/2 y dentro de paréntesis voy a colocar menos 2k por t cuadrado. Solo para que puedan identificar lo siguiente. Todo esto de aquí es mi vector r inicial. Más, si notan aquí, esto es la velocidad inicial. Entonces aquí tendríamos simplemente velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Más 1/2 y noten que esto es la aceleración que dimos desde el principio, que esto es a multiplicado por t al cuadrado. Obviamente es la ecuación de posición o la ecuación de movimiento para un movimiento uniformemente acelerado. ¿Y esto qué significa? Pues que nos hemos podido ahorrar todo este proceso de integración y solo colocar esta fórmula porque ya sabemos que nuestro movimiento es un movimiento uniformemente acelerado, lo cual está indicado por esta aceleración que es independiente del tiempo, es
una función constante. Así que, en conclusión, si nosotros conocemos o sabemos que el movimiento es uniformemente acelerado, conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración y conocemos la posición inicial, pues simplemente es aplicar esta fórmula que ya determinamos anteriormente. Entonces, amigos, hasta aquí terminamos por hoy y nos vemos hasta un próximo tutorial. Así que hasta pronto.